El día 18 de junio nos dirigimos hacia Chillán y Concepción a ver obras maravillosas, entre grabados y murales. Estos últimos nos muestran por sobre todo la historia chilena y mexicana y nos demuestran la hermandad entre ambos países. Esperemos que disfrutes nuestro registro a través de este documental. Mientras llegamos a nuestro destino, te cuento. El arte latinoamericano del siglo XX refleja la historia, las luchas sociales y las identidades culturales de la región. En este siglo, el arte se distanció de Europa buscando una voz propia. Durante dictaduras y conflictos, el arte fue el medio de resistencia y protesta, integrando elementos de culturas indígenas y mestizas. Llegamos a Chillán, nuestra primera parada, donde nos bajamos fuera de la Escuela República de México, que fue donada a Chile por el gobierno mexicano como un gesto de solidaridad ante el terremoto de Chillán de 1939. Más adelante te comentaremos más sobre esta escuela, porque ahora nos dirigimos hacia el Museo Internacional de la Gráfica, donde nos encontraremos con una exposición de José Venturelli. Venturelli, conocido por su enfoque en el realismo social. En una de sus obras, que es en Crónica de la Ciudad de 1973, representa la vida urbana y las luchas cotidianas de las personas en la ciudad, destacando temas de injusticia social y resistencia. También podemos saber un análisis discursivo de Venturelli, en el cual usó el muralismo para denunciar las injusticias sociales y políticas que estaban ocurriendo en ese entonces o también post de estas. Sus murales están diseñados para educar y concientizar a la población sobre la historia y los derechos. Además, que también fomenta una relación directa entre el arte y la comunidad, utilizando el muralismo como herramienta para el cambio social. Esta exposición nos pareció súper interesante por la manera en la que él utilizaba las diversas técnicas. Milei tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista a Luis, el encargado del museo, así que a continuación te dejamos con un extracto de esa entrevista. Tendrían un mensaje bastante negativo. Claro, más allá de hacerlo, son gente que las prácticas sencillas con mucho más consciente, con mucho más alerta, no se niegan a expresarse. Por eso tal vez también son gente que también hacían escenografía, arriesgaban a ese lugar. Es decir, yo soy un entrenador bonito, también puedo trabajar en tema espacial, un tema que involucra otras disciplinas. Y yo creo que ese ejercicio es muy bueno, muy creativo. ¿Cree que el discurso así de la obra es bastante motivador Sí. de cada uno de los artistas que pudieron implementarlo? Sí, yo creo que hay que ahondar más en ello. Y hay que reconocerlo. Por ejemplo, Venturelli es súper poco, ha sido, dentro de la historia de Chile, del arte en Chile, ha sido como muy poco reivindicado. Ha resucitado, ¿no? Porque falta mayor profundidad de trabajo que invertir en la obra del periodo, las técnicas. Esto mismo que sea uno de los primeros serigrafistas en Chile, que se habla de los 40, 48. ¿Sí? Cuando la serigrafía era recién en los 50, 60, se estaba haciendo hoy, estamos hablando de arte pop y toda la cosa, pero el periodista del 48 ya estaba. Un cambio, es bastante grande, Sí, trajo una gran corriente a sí, como una la donde la teníamos que implementar, que la necesitamos en ese momento. Sí, que ese punto de vista con la revuelta, la serigrafía pasa a ser como. Esta muestra, sin embargo, no era de murales, pero era significativa porque incluía obras de distintos periodos del creador, con dibujos, grabados, xilografías, litografías, serigrafías, etc. Es un recorrido sobre su lenguaje plástico que recibió fuerte influjo del muralismo mexicano, pero también parte de la vanguardia europea como el expresionismo alemán. También tenía influencia de la pintura tradicional china, pero sin embargo siempre sus obras se caracterizaban por sus propios relatos, que narraban todos sus conocimientos y experiencias, y su distinta realidad. El encargado del museo, Luis, nos contó un poco de la historia de José Venturelli, ya que nos explicó de que no se podía entender su obra sin entender su historia. También nos comentó que esta exposición significaba mucho para él por lo siguiente que nos dijo. Un origen donde este autor se convierte en ese artista universal que. Salimos muy contentos del Museo Internacional de la Gráfica porque nos pareció una primera visita muy interesante que nos dejó con mucha motivación. Y esto fue todo
en el Museo Internacional de la Gráfica. Vamos por más. Escuela de México. Antes de ingresar a Escuela México, queremos hacer un pequeño paréntesis para informarte sobre el muralismo mexicano, su contexto, la influencia que tuvo en los diferentes países, etc. El muralismo mexicano surgió en un contexto sociopolítico marcado por la Revolución Mexicana desde 1910 a 1920, un conflicto originado por la represión política y la desigualdad social bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Tras la revolución, los gobiernos revolucionarios, especialmente bajo Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, promovieron la cultura y la educación como herramientas para consolidar el nuevo Estado. José Vasconcelos, secretario de Educación en 1921, impulsó el arte mural para educar al pueblo y difundir los ideales revolucionarios. El muralismo se distinguió del arte tradicional por ser accesible a todas las clases sociales, usando espacios públicos para democratizar el arte. Estos eran narrativos, facilitando la educación de una población mayormente analfabeta. Este movimiento introdujo técnicas innovadoras y materiales diversos, combinando elementos precolombinos, renacentistas y modernos. Los temas abordados incluían las luchas sociales, las civilizaciones precolombinas y la historia de México, ayudando a reforzar la identidad nacional y concientizar sobre problemas sociales y políticos. Los muralistas valoraron las raíces indígenas de México, promoviendo un orgullo cultural y creando una iconografía nacional. El muralismo demostró que el arte podía transformar la sociedad y la política, influyendo en la opinión pública y fomentando la conciencia social, aunque enfrentó debates sobre la autonomía artística debido a su relación con el Estado. Diego Rivera, conocido por su conexión con la cultura mexicana y sus influencias europeas. Su obra Epopeya del pueblo mexicano en el Palacio Nacional destaca por su visión de la historia de México. David Alfaro Siqueiros, su arte con un estilo expresionista y cargado de mensaje político, era muy colorido y dinámico. José Clemente Orozco, pintor y muralista, miembro fundador del Colegio Nacional y primer pintor sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres. El muralismo mexicano tuvo tal impacto que influyó tanto en Latinoamérica como en Chile. En Latinoamérica lo podemos ver en Cuba, por artistas como Amelia Peláez y René Portocarrero, en Nicaragua durante la Revolución Sandinista y en Chile con el artista Mario Toral. Ahora sí, ingresamos a Escuela México y lo primero que nos llamó la atención, sin mentir, fue la antigua que era esta escuela. Y como dijimos en un principio, fue un regalo de México a Chile, lo que también se puede leer cuando ingresas a la escuela. Lo segundo que nos llamó la atención fue que estaba rodeada de hermosos murales. Te estarás preguntando por qué México donó esta escuela a Chile. Y la principal razón fue que en Chillán, en 1939, ocurrió un terremoto. Y como un acto de solidaridad, el gobierno mexicano quiso donar esta escuela. La escuela se fundó el 25 de marzo de 1942. Luego, gracias a la gestión de Pablo Neruda, David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero, llegaron hasta Chillán con la misión de plasmar la historia de estos dos países hermanos en los murales de la escuela. Es así como en la biblioteca de la escuela, que se ubica en el segundo piso, a la cual no pudimos grabar ya que no nos dejaron, se alberga el mural de Siqueiros titulado Muerte al Invasor. Y los murales que vimos a la entrada de la escuela son conocidos como México a Chile. Estos murales ahora son monumento nacional y son característicos del muralismo mexicano en cuanto al empleo de las técnicas y los estilos mixtos. Siqueiros aplicó en su mural el óleo, el duco y la piroxilina, mientras que Javier Guerrero utilizó la pintura al fresco. ¿Qué les pareció? Una experiencia enriquecedora, pudimos ver una obra del talento mexicano. Creo que también mucho las cosas ópticas que podíamos ver en la obra del gran mural que hacía. Fue bastante interesante, los colores, la forma que tuvo bastante la transición y cómo quiso representar tanto como en México y a Chile. Fue algo sumamente impresionante. De calidad, nos estamos mojando en el aire, podemos ver cómo está chillando en este momento, pero a pesar de la lluvia y todo fue una experiencia gloriosa porque no solo tenía el mural, que era sobre lo principal, sino que igual las murales que
fueron y son agradables para la vista y ayudan bastante. Tiene algo enriquecedor que mira bastante la obra del tiempo que había hecho, 34 años. Era la obra que hay una observación y el espacio muy bonito el tiempo es Además, se ve esta conexión que quiere realizar la institución entre el país, visualizar esta conexión entre el país mexicano y nuestra nación, ya más allá de incluir referentes políticos, referentes del país como lo puede ser Benito Juárez. También esto se puede ver en el muralismo, en la obra muralista, quiero decir, que lamentablemente no se pudo fotografiar, en la cual se representa esta unión entre los dos países, a partir de los íconos significativos de ambas naciones. Vamos a hacer la invitación de que si algún día viene a Machillán o cualquier cosa, es algo muy alto recomendable venir a ver el mural porque es un impacto bastante único que llena el alma. De verdad, es recomendable si eres artista, si eres amante de algo, simplemente quieres saber de historia, te ayuda bastante a comprenderlo bastante. Ahora, corten, me estoy mojando. De vuelta al bus para dirigirnos a nuestra última parada, la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Como ya te comentamos sobre el muralismo mexicano, ahora aprovecharemos para comentarte sobre movimientos vanguardistas en Chile y Latinoamérica desarrollados en la primera mitad del siglo XX. Cubismo en América Latina. Los artistas latinoamericanos adoptaron y reinterpretaron el cubismo, integrándolo con sus experiencias culturales y contextos locales. Wilfredo Lam, nacido en 1902 en Cuba, es uno de los artistas más destacados que desarrolló el cubismo de identidad en Cuba. Su obra, La Jungla, no solo referencia a la cultura afrocubana, sino que también una crítica social y política sobre las tensiones y luchas características del cubismo, incluyen figuras planas, simultaneidad de perspectivas, fragmentación en figuras geométricas y vista bidimensional en las formas. Surrealismo latinoamericano. El surrealismo latinoamericano surgió influenciado por el surrealismo europeo, liderado por André Breton, pero adquirió características únicas al incorporar elementos de la cultura indígena, los mitos locales y la realidad social de la región. Dejó su huella en América Latina. Artistas como el chileno Roberto Mata y los mexicanos Remedios Varos destacaron en este movimiento. Sus obras incorporaron elementos de la cultura indígena y los paisajes locales, con fuerte carga simbólica y críticas sociales y políticas. Ejemplos incluyen Invasión Nocturna en 1941 de Mata y El Matador de 1964 de Antonio Berni. Otra referente del surrealismo latinoamericano es la pintora mexicana Frida Kahlo, la cual es conocida por sus autorretratos que exploran su dolor físico y emocional. Un ejemplo de ello se encuentra en la obra La columna rota, hecha en 1944, donde se muestra con una columna vertebral rota y numerosos clavos en su cuerpo, simbolizando su sufrimiento tras un accidente de autobús. Su obra contiene elementos surrealistas para expresar estados internos y experiencias subjetivas. En la obra de Frida se pueden ver distintas características, como lo pueden ser la exploración del dolor y la identidad. Frida utilizó su arte para explorar su dolor físico y emocional y su identidad personal y cultural. También se ve un uso del simbolismo y el autorretrato. La columna rota, en este caso, simboliza su fragilidad y sufrimiento. El uso del autorretrato refuerza su enfoque en la introspección y la autoexpresión. Además, en su obra posee una crítica social. Indigenismo. Esta corriente se centraba en valorar la cultura indígena en América Latina. Artistas como José Sabogal en Perú y Diego Rivera en México integraron elementos indígenas en sus obras, contribuyendo a la construcción de una identidad cultural latinoamericana. Características incluyen la representación visual y literaria de la cultura indígena, integración y diálogo intercultural, colaboración con líderes indígenas, crítica a la marginalización y búsqueda del rescate de la identidad indígena. Un ejemplo destacado es El cargador de flores de 1935 de Diego Rivera, que muestra la vida indígena y Un movimiento relevante presente en Chile y en Latinoamérica es el muralismo social, el cual se vio inspirado por el muralismo mexicano de los años 20 y 30. Este movimiento se propagó por Latinoamérica adoptando características propias en cada país. En el caso de Chile, comenzó a tomar fuerza en las décadas de 1950 y 1960. Llegamos a Concepción y lo primero que nos encontramos fuera de la Pinacoteca fue una protesta. Luego entramos a la Pinacoteca donde nos encontramos con este mural, Presencia de América Latina, el cual nos explicó la encargada que tenía mucho simbolismo. Este fue realizado por Jorge González Camarena,
en colaboración con otros 5 artistas. Cada parte de este mural tenía un significado, pero el principal era la fusión de las razas. Debido a que no estaba la exposición que íbamos a ver principalmente, pudimos recorrer la Universidad de Conce, que nos pareció hermosa. Tenía muchas áreas verdes, esculturas y también murales. Estamos en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. No pudimos ver la exposición completa, pero nos dejaron ver el mural principal, que se llama Presencia de América Latina. Es de C. Clemente Orozco, que muestra como la historia, la unión entre Chile y México. ¿Y por qué no pudieron entrar? No pudimos entrar. Por el mal tiempo en Concepción la semana pasada no pudieron ir a inaugurar la exposición, así que no podemos pasar. Y así finalizamos nuestro viaje, donde solo confirmamos que los artistas del siglo XX ayudaron a denunciar que en esta época estábamos colmados de desapariciones, maltratos, hambrunas, muerte, etc. Fue el siglo de las revoluciones, en la que los artistas nunca estuvieron silenciados. El muralismo, sobre todo, fue una de las vanguardias más representativas socialmente, ya que estaba a disposición de cualquier persona, sin importar de qué sociedad fuese. Esta forma de expresión fue clave para entender que nuestra identidad está en las personas, en las acciones y las costumbres. El siglo XX es una parte de la historia que Latinoamérica y Chile no deben olvidar, ya que nos dejó mucho por qué identificarnos, nos enseña el poder que tiene el arte en las personas. Como un poema o un mural podría cambiar la perspectiva de lo que está pasando. Este viaje nos dejó con el corazón muy contento y llenos de motivación para seguir creando.